Bueno, vamos a ir arrancando porque va a ser larga la jornada. Che, me avivé hace 15 minutos que nunca había estirado la entrega del cuestionario de Sí, hace dos. Así que te iba a recién, preguntar eso. recién lo abrí y lo dejé abierto hasta el lunes. Y también hice lo mismo con el siguiente, con el de ingeniería. Están los dos abiertos hasta el lunes. Ah, Vale, buenísimo. gracias. Sí. Sí, no, perdón, disculpen. Se me pasó. Dije que lo hacía al toque y... nada, me olvidé. Em, Bueno, nos hemos quedado en el problema 6, ¿no? El de los pescaditos. Sí, ahí está Guille. Lo Bueno, tenía yo. lo tenía Abril. Digo bien, ¿no? A ver, chequeamos Sí. por las dudas. Sí, lo tenía Abril. Bueno, el problema dice que es interesante saber de si la pérdida de las extremidades en reptiles, en líneas evolutivas, es un proceso gradual o abrupto y cuáles son los genes responsables de esta pérdida. Entonces dice que un grupo de investigadores estudió los espinosos, que son peces, marinos y de agua dulce. Los marinos tienen unas aletas posteriores con forma de espinas, y los de agua dulce no tienen estas aletas, o las tienen muy reducidas. Este grupo de investigadores encontró que la diferencia anatómica se debe a un gen que se llama PIX1, y que codifica una proteína de 283 aminoácidos que tiene un dominio homeótico en el medio. Verifican que no tiene ningún tipo de splicing alternativo, aíslan clones de DNA copia a partir de RNA mensajero, y se dan cuenta de que las secuencias de ambos tipos de clones son idénticas. Entonces hacen un Norten y bueno, ahí están las imágenes. Y las preguntas son, primero pregunta, ¿cuál es la longitud de nucleótidos en el ARN maduro del gen PIX1? Y yo puse que había dos formas de saber. Por un lado podés calcular, como para ver si estás haciendo las cuentas bien. Por un lado podés calcular, te dice que tiene 283 nucleótidos, podés multiplicarlo por 3 y te da 283 aminoácidos. Lo multiplicas por 3 y te da 849 nucleótidos. Que eso tenés que tener en cuenta de que falta la CAP, la secuencia consenso, los nucleótidos intermedios entre esos dos y la cola de polía. Y la otra forma de saberlo es sumando el largo de los exones, que me dio 1100 nucleótidos, eh, donde también falta la CAP y la cola de poliano que se agregan ahí en el medio. Está ¿Sigo? bien. Pregunta. Entonces, ¿te dio lo mismo, no? ¿O sí? No, no me da lo mismo ¿Y por qué no te da haciendo. lo mismo? Y porque si yo lo hago solamente por los aminoácidos, eh, me estoy comiendo, digamos, la secuencia consenso para arrancar la traducción y todo lo que hay antes, y, y la secuencia después del stop, digamos. Entonces me va a quedar más cortito. Está claro, ¿no? Digamos, te estás comiendo el 3' UTR y el 5' UTR. Por eso te queda más corto. ¿Sí? O sea, y retomo la pregunta para dar una respuesta concreta. Eh, ¿Cuál es el largo del mensajero maduro? Porque vos diste dos números. ¿Con cuál me quedo? Con 1100 nucleótidos. Con 1100 nucleótidos. Porque contempla 5' y 3' UTR. Claro, ¿Vamos a la B? sí. La B dice qué fenómenos ocurren en cada una de las dos posiciones numeradas como +1 y más 3362. Y yo puse que en la +1 arranca la
la traducción y en la más 3362 termina, pero no sé, como la del gen, pero no sé qué más, si hay algo más. ¿Alguien puso algo distinto? Comienza la transcripción, perdón, no la traducción. La transcripción. Yo puse capping y Yo pu- polia. Buen día, Lucía, ¿cómo andás? Hola, buen día. Te acabo de ver entrar. ¿Qué pusiste? No, el capping y la polianilación puse. Bien. también O sea, en el está. +1 el capping y en el más 300 la Claro. cola de polía. Bien. Está bien. ¿Vamos al C? Ay, tengo tantas páginas abiertas. Después dice, entre el +1 y qué posición como máximo podría estar situado el ATG iniciador de la traducción del gen PIX1. Yo ahí puse que si 1100 es el largo de nucleótidos de la suma de los exones y el mensajero necesita un mínimo de 849 nucleótidos para codificar la proteína, y se la resta y me da que el codón auge debe estar sí o sí antes de la posición 251. O sea, sin tener en cuenta ni el CAP ni la cola de polía. Pero no sé si está medio rara esa cuenta. ¿Entendió lo que hizo Abril? ¿Hizo algo distinto? ¿O Sí, sí. quiere preguntar algo? No. El único detalle en eso es tal vez preguntarse y dejarlo como pregunta, porque la respuesta en principio yo puse lo mismo y parece correcta, es evaluar si realmente uno puede poner toda la zona codificante y terminar la traducción casi montado sobre el cierre del mensajero maduro. Si no es necesario que exista cierto aire, por decirlo de una forma, cierto espacio entre el cierre de traducción y el cierre de transcripción. Pero la verdad, no, nada, simplemente... O capaz decir como que no va entre 1 y 248 nucleótidos, pero en realidad 248 no, pero tampoco sabemos hasta qué Por punto. eso, hasta que, claro, es digamos, en las cuentas, en la hojita, nos queda perfecto. Nos queda entre 1 y 250, como dijo, más o menos 1 y 250, como dijo Abril. Después habría que ver si realmente eso ocurre o si es necesario que haya una distancia entre el cierre de transcripción y el cierre de traducción. Pero nada, solo para tenerlo presente. Vamos a la D. Digo bien, ¿no? Bueno, esa me mató porque no terminé de entender cómo están indicados los primers en el dibujo. Onda, ¿qué significa que la flecha esté para un lado o para el otro? Bien. Ese dato es importante. No terminé de entender si es que el primer está de 3' a 5', los que están al revés, digamos. Como que no logré entender qué pasa en el dibujo para hacer ese punto. Bien. Está bueno retomar el tema de primers y PCRs. Lo vimos casi al principio y está bueno volver a ojearlos ahora. ¿Alguien se anima a dar una explicación concisa y concreta de por qué hay primers con flechitas para los dos lados y por qué eso es importante en el problema? Igual la representación ahí no es que te está diciendo que los 3 primers están en una hebra, lo que te dice es la orientación de los primers, para dónde miran, se podría decir, para dónde después van a polimerizar. Uno, por ejemplo, si toma el primer 1 y primer 2, acá que no tengo el dibujo, en Pará, realidad uno tiene que tomar como... detente ahí. Sí, ¿No podés con el gráfico como está? Lo estoy pensando en el momento, ¿eh? ¿No puedes determinar las, perdón, las hebras? Sí, la de Primer 1 no sería de la hebra que va de 3 a 5'. Y el Primer 2 se uniría a la hebra que va de 5 a 3'. para que funcione, sí.
O sea, ¿eso era lo que estaba Sí. preguntando? Estaba preguntando Ah. eso. Exactamente. Estaba preguntando eso. Claro, porque la Y- ARN polimerasa solo polimeriza de 3 a 5. Entonces debería estar en la hebra que va de 5 a 3. No. A ver, me lo repetís, Lucía, porque estaba intentando armarlo. Igual estos son ADN polimerasas. Bueno, si es Sí, una nosotros tenemos. síntesis continua, debería estar en la cadena adelantada. Y la cadena adelantada es una, ¿En qué contexto? dependiendo para el lado que vayas. En la PCR. ¿Por qué estamos hablando de cadenas adelantadas en PCR? Porque las dos, o sea, los dos ADN polimerasas van a, o sea, no va a haber fragmentos de Okazaki y todo eso, van a ir los dos continuos. Exacto. Entonces la Porque no pregunta hay es horquilla. la pregunta es por qué hablamos de cadenas adelantadas en PCR. ¿Por qué no Porque hablamos? No, lo, porque vos dijiste cadenas adelantadas en PCR. porque lo que digo es que la flechita vaya para la izquierda y la flechita vaya para la derecha, las dos van a ser continuas, entonces ya te indica que va a estar en la otra hebra. Está bien, o sea, en el momento en el que, dicho de otra forma, en el momento en el que se separan las hebras, producto de la temperatura, no hay más diferenciación de nada, digamos. Una vez que se le pega el primer, las dos corren de forma continua. ¿Sí? Lo único que necesito es el cebador, porque si no lo tengo, o el primer, porque si no lo tengo, una de las dos hebras se quedan sin primer, y al quedarse sin primer, de una de las dos hebras no tengo copia. Lo retomo desde tiempo atrás. ¿Se acuerdan que habíamos planteado el tema de los primer y la PCR? Esto que estás diciendo es lo mismo, pero para entender que no tenemos cadena adelantada o cadena retrasada, porque justamente no tenemos fragmento de Okazaki. Entonces, tener en claro que para que se produzca la reacción de PCR, ¿se acuerdan? Había un problema específico de eso. Yo necesito tener primers para las dos cadenas a una distancia razonable entre sí, de manera tal de que puedan empezar a multiplicar exponencialmente un fragmento pequeño, relativamente pequeño. ¿Sí? Y empezar a hacer esta reacción en cadena, valga la redundancia, en donde digamos, lo que yo voy a empezar a multiplicar es un fragmento reducido de todo el DNA que yo tengo presente, en este caso. ¿Sí? Y me van a quedar los originales que van a ser mucho más largos. O sea, ese primer set de originales en donde tengo todo el DNA y esa primera vuelta de PCR en donde se me generan cadenas largas en un sentido. O sea, que arrancan en el primer y se van hasta donde se cae la polimerasa. Pero después de esa, todo el resto de las multiplicaciones que se vayan dando van a ser simplemente el fragmento corto. ¿Sí? Tenemos que repasar cómo es la PCR para entender eso. Y más que nada, lo importante acá es esta idea de, bueno, sí o sí necesito primers de los dos lados, o sea, uno para cada cadena, a distancias medianamente cercanas, para poder reproducir un fragmento. Con un único primer de un solo lado, o con más de un primer, pero digamos, todos asociados a una única hebra, no tengo producto PCR. ¿Se entiende o estoy hablando en otro idioma? Sí, Claro, a se mí entiende. lo que no me cierra es que el primer primer, digamos el 1, Sí. deja un exón afuera del gen. Sí, eso ¿Sí? en realidad tiene que ver con qué es lo que vos quieras pescar o qué es lo que vos quieras multiplicar en la PCR. Acá nadie está pretendiendo, o al menos si lo pretenden con el primer 1, como bien decís, no lo van a lograr, multiplicar todo el transcripto. Están buscando multiplicar algún fragmento. El tema es si lo pueden multiplicar con distintas combinaciones de estos primers. Los repasamos rápido. ¿Qué hace Lore? Lo repasamos rápido para ver qué combinaciones de primers dan producto de PCR y cuáles no. Y me van Buen diciendo ustedes. día, buen día, no sé por dónde andar. Problema 6, ítem D. Problema 6 De la guía anterior, ácidos nucleicos 2. Ah, ok, bien. Vamos con la primera combinación. Dice
primer 1 y 2 usando como molde DNA genómico del espinoso. ¿Tengo producto? ¿Y de cuánto? Cualquiera, ¿eh? Puede hablar Sí. quien quiera. ¿Quién dijo sí? Yo, Santi. Ahí está, Santi. Me abrieron varias páginas de Zoom y ya no sé. Bien, sí tenés producto. Bueno, sí tenés producto. ¿Por qué decís que tenés producto? Porque justamente tengo los dos primers ubicados, bueno, en sus correctas posiciones, uno de cada hebra, y apuntan en sentido opuesto, se podría decir. Bien, van a transcribir en sentido opuesto. Sí. ¿Y tenés un número de cuánto puede ser el largo Y del producto sería entre las PCR? dos posiciones donde se encuentran los primers. Sería 2300 menos 1000. O sea, 1300, Casi. más o menos. 1340 si contás los 20 de cada primer. Exacto. 1340 contando los 20 de cada primer. ¿Dónde dice que los primers tienen... O sea, tiene sentido igual, pero ¿dónde dice? Ah, acá ¿no? está. En Sí, no, la en descripción de la la imagen. descripción. Sí. Joya. Gracias. Bueno, vamos al 2. Primer 1 y 3. Usando como molde genómico del espinoso. Yo no se puse que sí, igual no sé si esa cantidad de pares de bases igual funciona. No me pareció que fueran muchas, pero En principio, digamos, sí, no son demasiadas y sí, están en horas opuestas, en sentido contrario. No tenemos mayor problema. ¿Y cuántos pares de bases? 2280, calculé. Bien. Primer 2 y 3 usando como molde genómico espinoso. Ese no, entonces, porque están en el mismo sentido. Bien. O sea, no es que no habría ningún producto, pero no sería detectable. O sea, se produciría una reacción siempre sobre la misma hebra y se Se multiplicaría de pierde lo forma lineal exponencial. esa hebra, no Claro. exponencial. Exacto. Primer 1 y 2 usando como molde cDNA del espinoso. No, ¿Por qué no? porque bueno, o sea, el No, cDNA dale. viene de un ARN mensajero, por lo Sí. cual los intrones ya no están, por lo cual el primer 2, que reconoce la secuencia del intrón, ya no reconocería, por lo cual no se pegaría Ok, el primer 2. ok. ¿Por qué Claro, sí, tenés Euge? uno solo. Me olvidé que le sacaba el pedacito ese. Ah, ok, listo. Entonces está bien, no. Queda el no. Usando primer 1 y 3, usando como molde el cDNA del espinoso. Sí. Yo Sí. puse que sí. Bien, ¿de cuánto? 712 medio, 712. Contando los primers. Ah, no sé si conté los primers. 752. Primer 2 y 3, usando como molde cDNA del espinoso. ¿Cuántos tienen los primers? Ahí 20 no. cada, Ah, bueno, entonces sería más 40. más 40. 752. Primer 2 y 3, alguien dijo ahí no, pero no llega a detectar quién. Yo había sido. Dale, buenísimo. ¿Por qué no, Andrés? Porque están, bueno, de nuevo, los dos están mirando para el mismo lado, digamos, apuntando para el mismo lado, pero es de cDNA, así que igual el 2 no estaría. Por dos razones, digamos. Perfecto. Dos razones disyuntas. ¿Vamos a leer? ¿Tomás? Bueno, ¿Abril? Dale. se dice qué función cumplirá la proteína codificada por el gen PIX1 justifique. Bueno, al principio dice que el gen codifica una proteína que tiene un dominio homeótico. Eso quiere decir que es un dominio de unión al ADN que consta de unos 60 aminoácidos que está presente en las proteínas denominadas homeoproteínas. Entonces,
por lo que investigué, la gran mayoría de estos homodominios reconocen un elemento basal del ADN altamente conservado que sirve como promotor en muchos genes. Entonces pensé que por ahí esta proteína que codifica va a ser promotora de otros genes. Y me pareció que en el contexto del problema tiene sentido porque no creo que sea tan drástico que cambie un gen y desaparezcan las aletas, sí. Como que me pareció que tenía sentido que al no estar esa proteína, o sea, que esa proteína sea promotora de otros genes y eso es lo que cause Está la bien, ausencia. volvemos. Está perfecto. Volvemos un poquito a lo del problema el último que vimos el miércoles, que son estas proteínas o estos factores de transcripción que están vinculados al desarrollo y que entonces lo que hacen es, digamos, trabajar sobre un conjunto de otros genes que están río abajo. Entonces el efecto que tienen como gen está más vinculado a la regulación de la transcripción, al encendido y apagado de otros genes. ¿No es cierto? Y lo habíamos visto en el problema de ese BDF, que estaba BAF, BDF y GP2, ¿era? ¿GP2 o SP2? Bueno, no Ese. importa. SP2. Listo. SP2, no sé, algo así. Una cosa así. Sabemos de lo que hablamos. Bien. Entonces estos tres genes, que también los tres tenían homidominios y también trabajaban en distintas instancias del desarrollo. Y como bien decís, Abril, tiene que haber una secuencia, digamos, por debajo de este gen para poder habilitar o no el desarrollo de las aletas, iba a decir de las patitas, porque me estaba adelantando al punto F, que te escuchamos. Bueno, y el siguiente punto dice que en los ratones existe un homólogo de este gen y que se expresa en diversas partes del cuerpo, incluyendo la pelvis. Y cuando se hace un knockout homocigota, o sea que se bloquea este gen, en los ratones produce severas alteraciones en diversas partes del cuerpo que hace, por ejemplo, una reducción del tamaño de sus extremidades posteriores. Entonces, el hecho de que las secuencias, pregunta, teniendo en cuenta lo que pasa en ratones, el hecho de que las secuencias de los cDNA de PIX1, de espinosos marinos y de agua dulce son idénticas, y los resultados de la figura 3, ¿qué mutación del gen PIX1 podría haber causado la pérdida de espinas en los espinosos de agua dulce y cómo alteraría su expresión? Y acá no me extendí mucho, o sea, si vos ves el Norden, ves que en las larvas los espinosos de agua dulce no presentan, o sea, no tienen cDNA en la parte de la pelvis. Como que este gen no se está expresando y por eso es que después no desarrollan las aletas. Pero no sé si, como que no se me ocurre qué mutación así puntual. Pensémoslo. No, Tenemos... A mí me qué confundió mutación, una sino así cosa en ahí, general. ¿Qué decías, Andrea? que me confundió un poco ese punto, porque si dice que son iguales los genes, Sí, porque hablamos de mutación, nada, yo pensé que las mutaciones perfecto. eran únicamente a nivel genómico. Está perfecto. Volvamos al problema anterior, al de BDF, a pensarlo desde ahí también. ¿Puede ser una Porque, estructura diferente? no, porque vos decías recién, bueno, las secuencias son iguales, ¿por qué hablamos de mutaciones? Pero ¿se acuerdan que en el problema anterior, digamos, esta idea de cascada, esta idea de que un gen regula a otro gen que a su vez es regulador de otros genes, ¿no? Esta idea de cascada en el desarrollo, hace que depende de donde yo tenga esa mutación, el efecto no sea necesariamente directamente en uno de los genes, en el gen mutado, sino también analizar el efecto que sucede por debajo. Y esto nos lleva a pensar, o tal vez a darle más valor a ideas como arquitectura genética. ¿Sí? O sea, a arquitectura genética o al concepto de epístasis, que es la idea de las relaciones y de las interacciones, en realidad,
entre los efectos de los distintos genes. Para entender que los genes no son una cosa aislada, no es la genética mendeliana de, bueno, es tal versión de tal alelo, entonces tengo tal característica, y listo. Algo que dijo Abril antes, que dijo, bueno, está bien, no puede ser que un gen me dé patas, así, tipo, bueno, un gen me da patas y listo, y no me da patas, sino que tiene que haber un montón de relaciones y de encendidos y apagados y concentraciones de los productos de los genes que entre el conjunto de relaciones establezcan el fenotipo de un carácter. ¿Sí? Y lo simplifiqué porque lo único que hice ahí fue meter nada más que el aspecto de, digamos, la variabilidad genética. Pero a eso habría que sumarle un aspecto de variabilidad ambiental y a eso habría que sumarle un aspecto de interacciones entre la variabilidad ambiental, la variabilidad genética y las interacciones entre sí. Todo eso constituye el fenotipo, que es lo que vemos, la variabilidad fenotípica. Entonces, ese nivel de complejidad se ve expresado a través de estas cascadas, o una de las formas en que se ve expresado es estas cascadas en donde un gen prende y apaga al otro, que está río abajo en su expresión. Entonces, cuando hablamos de mutación, tal vez no estamos hablando de una mutación en la secuencia que estamos viendo, en PIC1, que como bien decís, André, son idénticas, no tengo mutaciones ahí. Entonces, pero puedo tener mutaciones en otros lugares que estén afectando la expresión de PIX1. O sea, en reguladores. O... Del enhancer Exacto. puede ser. Perfecto, ahí dijeron las dos cosas que al menos a mí se me ocurrieron. Una es, che, tengo una mutación en la zona de regulación de PIX1. No en el gen directamente, sino que el problema lo estoy teniendo en la zona donde se regula. O Entonces sea, no estoy te pudiendo afecta los poner... factores de transcripción. Exacto, me está afectando la afinidad del factor de transcripción que me lo enciende. Es una posibilidad. La otra es que lo que esté afectado sea el factor de transcripción, sea la secuencia del factor de transcripción. ¿Sí? Que era un poco lo que pasaba en el problema anterior. Entonces, el que está afectado es la secuencia del factor de transcripción y está teniendo problemas para asociarse con la zona de enhancer del PIX1. ¿Sí? Y de esa forma yo no toco la estructura del gen, no toco la secuencia del gen PIX1, pero su acción se ve modificada porque lo que se ve modificada es su regulación. Y eso pone en valor, si quieren, los aspectos regulatorios de los genes. Algo que tal vez en genética clásica no está tan valorado o tan tenido en cuenta, que es la regulación y las Y también interacciones. podría ser que no haya mutaciones, ¿no? O sea, en esta pregunta te preguntan las mutaciones, pero Está buena la pregunta. Puede ser que no haya ningún podría tipo ser de que por las mutación y que esto condiciones suceda igual. ambientales y que tenga diferentes Me gradientes de gustó. reguladores y en el desarrollo embrionario y que, bueno, Totalmente, sí, acumuladas den que en esa parte de la pelvis no se totalmente. exprese. Sí, tendrías que Regulaciones ver, epigenéticas. No sé, Claro, es yo lo primero que se me puede viene a haber la mente. Claro, epigenética. también. Sí, que están, o sea, y en ese sentido, digamos, acompañando la idea de Lucía, tanto las epigenéticas como el planteo que hace Lucía de base, están vinculadas a este aspecto que decía yo de ese factor de interacción genotipo-ambiente, ¿no? En donde el ambiente está actuando de alguna forma en interacción con el genotipo, dando expresiones fenotípicas diversas en función de diversos ambientes, con el mismo genotipo. ¿Se entiende? Es nada. Bueno, es otro aspecto más en ese sentido. Este problema estaría bueno para evolución, Carlos. Sí, yo más abajo lo tengo anotado esto porque yo lo aprendí varias veces. Es más, el último ítem lo quise sacar varias veces. Y alguna que otra vez no lo discutí. Porque evolutivamente el último ítem tiene algunos aspectos reduccionistas. Es un problema que habla mucho de evolución. Y es interesante para mezclarlo con evolución. Lo podemos sacar de acá y ponerlo en evolución. Yo creo que estaría bueno para achicar el tamaño de esta guía, por lo menos. En principio. No, en serio te digo, porque me parece que como que es más englobador de varias cosas, por lo que te estoy escuchando. Sí, es que tal vez lo que se puede hacer es, no sé si sacarlo todo, pero sí llevarnos un pedazo del problema y retomarlo en evolución, en un gesto de memoria activa impresionante, porque voy a pedir que se acuerden un problema de molecular un año después. No, pero no importa. puedes pedir eso, pero Un año y no medio. importa. No puedes pedir No eso, podés pero pedir eso. no podés. Vamos al. No me acuerdo cuál era ya. Al F. No, al G.
¿no? Bueno, Sí. y ahí dice, si se comprobara que ninguna región de este gen se encontrara mutada en los espinosos de agua dulce, ¿qué otro gen podría estar mutado y así causar la pérdida de espinas? Justifique. Y es más o venimos menos lo hablando. mismo que hablamos en el anterior. Ahí sí había puesto que un gen arriba, digamos, el que codifica el factor de transcripción para la proteína, o un gen abajo, es decir, al que se une esta proteína que codifica el gen PIX. Sí, ojo con ese, porque si fuera así, yo tendría que encontrar en el Northern el mensajero. O sea, sería sí o sí uno que está arriba. O sea, sí, corriente arriba. Si entendemos, claro, si entendemos por ¿cómo es que dice? Ninguna región se encontrará mutada. Entonces, eso nos estaría diciendo como que, bueno, la zona reguladora tampoco está mutada, que era la otra alternativa. Bueno, entonces ahí nos tenemos que achicar un poco y pensar en la alternativa de que, bueno, es o el factor de transcripción que lo regula, río arriba, o la opción que tiró Lucía, que también podría ser decir, bueno, básicamente lo que hay es un conjunto de relaciones que se establecen de manera tal de que el ambiente tiene un efecto diferencial para el mismo genoma, un efecto diferencial respecto al desarrollo a la expresión de PIX1 en uno u otro ambiente. Y eso es producto de la combinación de concentración, o sea, de una combinación compleja entre los factores de transcripción, las concentraciones de esos factores de transcripción, digamos, cuestiones más vinculadas a desarrollo que a un aspecto mutado puntual. ¿Sí? Aspecto de epigenética. Vamos me quedé colgado con el H, ¿no? H. No terminaba ese problema encima. Ese dice, ¿por qué la diferencia genética en los espinosos de agua dulce no causa otras alteraciones corporales y su muerte prematura, a diferencia de lo que ocurre con el knockout de PIX1 en ratones? Justifique. Y yo ahí puse que los genes son semejantes, pero que en cada especie pueden causar características diferentes. O sea, cuando se trabaja con knockout, vos estás modelizando de alguna manera un gen que es semejante en las dos especies, pero no significa que las dos especies vayan a reaccionar de manera igual a las alteraciones en ese gen. Claro, a eso habría que sumarle un aspecto, que es que si nosotros hacemos un análisis de tejido en el ratón, como se hizo con los peces, al PIX1 no lo vamos a encontrar en ningún lado, porque está noqueado en en todo el genoma del ratón, en todo aspecto está noqueado, está desaparecido, no es que está regulado. Claro, el otro es más específico, o sea, solo en El la otro, pelvis. claro, exacto, el otro en determinado momento que tiene que expresarse en la pelvis no se expresa, pero después sí se expresa. En cambio, en este caso lo que sucede es que no está en ningún lado para ningún momento. Es medio grosero, como bueno. O sea que Lo otro es eso mucho puede más delicato. generar, sí, puede generar mecanismos compensatorios también. ¿No? ¿O no? Los knockout. Claro. Sí. Esa es uno de las grandes críticas a cualquier técnica, o sea, a las técnicas de knockout para cualquier análisis. Crónicas, claro. Después en están esto, las buenas. claro. Perdón. No, en esto de que muchas veces lo que queremos ver es el efecto de un gen en determinado tejido, en determinadas células, en determinado momento del desarrollo, para ver, digamos, cuál es la relación con el conjunto de genes que tiene alrededor, etc. Y si nosotros lo noqueamos, cuando lo noqueamos así genéricamente, a lo bruto, el gen desaparece en todos los tejidos, en todo momento, en todo lugar. Entonces estás viendo mucho más que ese momento determinado que vos querés ver. Estás viendo el conjunto de relaciones de ese gen con todo, en todo momento. Entonces podés mezclar todos los efectos y tener una visión sobrevalorada del efecto de ese gen en el lugar de análisis que vos querés. Por eso hay otras técnicas, como está por plantear Lore, calculo, que te permiten noquear en determinado tejido, en determinadas células, en determinado momento, y eso ya tiene otro valor. Ibas por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a ver, como que hay como grados, ¿no? O sea, por ahí uno al principio apunta a algo, digamos, como el bombazo inicial. ¡Pum! Vamos con el bombazo, vemos, para tener como algún efecto, uno noquea. Y después, y ve qué pasa. Pero es como dice Carlos, eso, digamos, es muy bruto, porque uno le está sacando ese gen en todas las células, a todo momento y durante todo el desarrollo.
Entonces, después lo que se hace es eso, ¿no? Como, bueno, ser un poco más finos y poder regular de manera temporal y espacial la inhibición de este gen, ¿no? Sí se puede, porque todo esto es, uno hablando en modelos, si uno trabaja en modelos que se lo permiten, hay en otros casos en que no, y que con un knockout estamos todos re contentos, ¿no? Digo, me parece que también está bueno tener en claro que como que son etapas, son niveles, ¿no? Y uno va construyendo como puede. Vamos al I, ¿no? Sí, I. Bueno, y acá se puso todo muy, muy evolución. Dice, los lagos postglaciales glaciales, en los que se generaron los espinosos sin espinas, son muy recientes en términos geológicos. ¿Es este hecho consistente o contradictorio con los datos del paper de Nature? Justifique. Y ahí... Qué sé yo, ¿no? Lo dejamos para evolución, Total, Carlos va a estar. Sí, yo dejo ahí pendiente por eso, porque la respuesta cada vez es más compleja, que voy sumando año tras año a la guía. Básicamente es dejarlo abierto, porque digamos, que sea o no consistente es poco importante. Y si es, digamos, un aspecto general de la evolución es que es contingente, digamos. No pide permiso para suceder, sucede y sucede en un sentido. Y listo, y se acabó. La única verdad de la realidad, así que es lo que sucede con la evolución. Y después lo otro tiene que ver con los cambios, porque algo que el paper establece, y creo que está en el listado de papers, es que cambios hay. Se me volvió el lápiz. ¿Qué cambios hay? El tema es el valor de esos cambios. Y no dijimos nada de cambios neutros, algo los gozamos y tiramos algo así medio por arriba. Todo pero un lo vamos a capítulo retomar. en evolución. Lo vamos a retomar en neutralismo. evolución, neutralismo y cambios neutros, así que apunta un poco por ese lado. Vamos a hacer algo similar con el ítem J, porque tiene un montón de valoraciones de tipo evolutivo, muchas de ellas se transforman en premisas falsas, básicamente por reduccionistas, entendiendo, digamos, que la evolución no es teleológica, no apunta a un fin. Entonces, muchas de los ítems arranca diciendo, el cambio se produce para. En ese momento, en el momento en que pones el para, se transforma en falsa. Entonces, no importa lo que diga después, digamos, no me interesa lo que diga después. Lo que dice para, se acabó, digamos, ya está, es falsa. Entonces, nada, lo retomaremos en evolución, básicamente por eso. No, insisto que hay que pasarlo, ¿eh? Me parece interesante. Yo lo tengo, sí, lo tengo anotado, lo tengo pero resaltado en amarillo, sobre todo estos dos últimos ítems. Igual está bueno discutirlo ahora también, porque después en evolución por ahí nos damos cuenta de que podemos ampliar mucho más las respuestas. Sí, en realidad este ítem, el ítem anterior está bueno porque, como dice Lore, indaga sobre un aspecto bastante controversial en la historia de la teoría evolutiva, que es el neutralismo. Digamos que en muchos sentidos por un lado fue un quiebre a las teorías clásicas de evolución, y por otro lado, una vez que se consolidó la información con la teoría clásica de evolución, se transformó en una herramienta fenomenal para explicar un montón de cosas que la teoría de evolución clásica no podía explicar, digamos, que la teoría sintética en ese momento no podía explicar, y en el momento que incorporó aspectos del neutralismo, primero obviamente fue una ruptura, pero una vez que se incorporaron y se consolidaron las teorías en conjunto, el neutralismo se transformó en una herramienta fundamental para entender los procesos moleculares que hay detrás de la evolución, y se hizo todo bastante más simple en ese sentido. Cosas que la teoría sintética no podía explicar en ese momento y que a partir del neutralismo, una vez que se incorporó, se empezaron a explicar. El aspecto teleológico tiene que ver más con las primeras etapas de la historia evolutiva, con el darwinismo puro, y esta idea de, digamos, y si se quiere, la diferencia entre el darwinismo y el lamarckismo en términos generales, y esta idea de teleología, la idea de que los organismos evolucionan hacia un fin, evolucionan con un objetivo, que tienen un deseo interno por un cambio en determinado sentido. Ay, me suena tan eslogan boludo político esto. Bueno, pero el lamarckismo tiene mucho de eso.
Y más allá de que y algo muy simpático de los últimos tiempos para resaltar es que al lamarquismo después, obviamente, una vez superada la disyuntiva con el darwinismo, al lamarquismo se le da con un caño, y claro, Lamarck es un gil, y listo. Y en la historia queda como que Lamarck es un gil y Darwin es un fenómeno. Lo cual es, sí, como siempre, esta historia de ganadores y perdedores es terrible, pero como todo pasa, Lamarck tuvo su revancha y ahora está el neolamarquismo apoyado en las teorías de epigenética. Todo lo vinculado a epigenética, lo que le está dando es el sustento molecular a un neolamarquismo, que claro, no tiene nada que ver con el lamarquismo, porque olvídense, estamos hablando de Lamarck, no tenía Lamarck en 1700, no tenía ni idea de nada, de nada. De que Pero bueno, la el realidad, genoma se acetilara o desacetilara. la palabra genoma ya estaba fuera de Lamarck. Sí, sí, total. Ni siquiera hablemos del resto. Pero la realidad es que la epigenética lo que dio lugar es a eso, ¿no? Una nueva revisión del lamarquismo que permite pensar en que, bueno, ciertos aspectos de la ontogenia, ciertos aspectos del desarrollo del individuo, independientemente, entre comillas, independientemente de su genoma, pueden ser heredados a la siguiente generación. Que es un poco lo que planteaba Lamarck, ¿no? Esta idea de, bueno, el espíritu de cambio en un sentido de un organismo puede generar caracteres, ¿sí? Adquirir esos caracteres para poder ser heredados a la siguiente generación. Eso que Darwin da por el piso es recuperado en la epigenética, en un sentido mucho menor, es un aspecto complementario de la teoría central de la evolución, en donde la epigenética no es central. Pero bueno, son aspectos a tener en cuenta. Y vuelvo a esto de la teología y pasamos al siguiente problema. Está vinculado con esta idea que es central para diferenciar estas dos corrientes evolutivas, porque la de Lamarck es una corriente evolutiva, no es darwiniana, no está sostenida por una idea como la selección natural, pero es evolutiva. Y es la idea de qué sucede con el cambio. Si el cambio tiene un objetivo, tiene un fin, si hay una cadena del ser, entonces las cosas evolucionan en un sentido. Y esa idea un poco, digamos, a partir del cuestionamiento que se genera con el darwinismo, en que no hay un cambio en un sentido. Los cambios son multidireccionales, son en general graduales, por lo menos para Darwin, son graduales y pequeños y multidireccionales en todos los sentidos. Y después lo que sucede es la selección natural producto del ambiente, entre factores principales. Entonces, eso nos lleva a pensar que los cambios que se dan, los cambios, no tienen un sentido propio, no es que hay una fuerza de voluntad de cambio en una dirección. Digo, los organismos no necesariamente porque la comida, nada, por estirarse para alcanzar una rama, van a ir generando determinadas condiciones que van a hacer que las siguientes generaciones tengan el cuello más largo. ¿Sí? ¿Eso era lo de la jirafa de Lamarck o algo así? Sí, que Lamarck nunca usó ese ejemplo, pero eso es un detalle aparte. Claro, siempre lo traje yo porque es el más común, pero Es no un es ejemplo para burlarse en realidad de lo que él planteaba. De Lamarck, que también está metido en otra historia, y voy a cortar acá porque si no me voy a ir por las ramas, que también está metido en otra historia porque piensan que Lamarck era francés y Darwin era inglés. Estamos hablando de una época en donde ambos imperialismos se disputaban la conquista del mundo y muchas veces la conquista del mundo es cultural, por no decir siempre. Entonces, quien entre comillas, se quedara con la explicación de cómo es que evolucionaban los organismos, tenía un peso también, si se quiere, político, un aspecto social. Entonces la disputa entre el lamarquismo y el darwinismo fue mucho más allá, digamos, de la biología. No hubiese sido lo mismo si los dos eran ingleses, y de hecho no lo fue, porque Wallace y Darwin, los dos eran ingleses y no hubo ninguna disputa ahí, ¿no? Hubo un reconocimiento mutuo, si bien la teoría no es exactamente igual, un reconocimiento mutuo y una construcción en conjunto. Con Lamarck eso fue imposible, por otros aspectos. ¿Vamos al 7? Así no me freno solo. Bien. El 7 tenía Lucía. Está con una estufa apagada, Lucía. Prende la estufa, Lucía. Todo emponchada. Bueno, el 7 en principio habla de una introducción teórica más o menos, que es que
que se estudia la ARN polimerasa de Escherichia coli, que tiene 4 subunidades, bueno, en realidad alfa, beta, beta prima y sigma. Después te explica más o menos lo que hace cada una. De lo que se destaca que sigma es la que reconoce la secuencia promotora y que después en la innovación se desprende. Y después te dice que también se estudia el bacteriófago T7, que también tiene una ARN polimerasa T7, que no posee las secuencias consenso. Los promotores de genes del fago no poseen las secuencias consenso de -5 y -35, que sí poseen los genes de la bacteria. Y bueno, básicamente eso. Y después se purificaron en el laboratorio las ARN polimerasas del fago y de las bacterias sin fago también. Bueno, las preguntas. En la figura 1 se muestran 3 modelos de complejos de elongación de ARN polimerasa de bacterias no infectadas con fago, pero uno solo de ellos es compatible con los datos de la tabla. ¿Cuál es el modelo correcto? Yo puse el 3 porque tiene 2 subunidades alfa y no tiene subunidad sigma. Porque si vos haces la cuenta en el cuadrito, te da que los pesos moleculares, o sea, vas a necesitar 2 subunidades alfa. O sea, es como que no te dan las cuentas si no tenés 2 subunidades alfa. Así que eso te dice que hay 2 subunidades alfa, y después, como se está elongando, porque se ve el ARN mensajero ahí saliendo, no tiene que tener subunidad sigma. Bien, bien. Si alguien tiene dudas o preguntas, la frena. Seguimos. En el dibujo de elongación que considera correcto, señal 5' naciente, corresponde al primero o al último ribonucleótido incorporado. Bueno, el extremo 5' corresponde al primer ribonucleótido incorporado, y el extremo, y sería, bueno, el que está más a la izquierda, digamos. El que está la colita ahí aparte. A la izquierda abajo. ¿Sigo? A la izquierda abajo, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, la ARN polimerasa se está deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto al ADN en el dibujo. Y hacia la derecha se estaría movilizando. Marque los extremos 5' y 3' en cada una de las 2 hebras de ADN que se está transcribiendo, e indique cuál es la hebra codificante y cuál la no codificante. Y acá tengo el dibujito, si quieren lo comparto. Es una pavada igual. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve, yo todo silenciado. Bueno, eso nomás. Bien. ¿Alguien tiene dudas con esto? Qué velocidad para compartirlo, saco el toque. No, queda bastante claro. Así Sí. también lo Si no, si explico. tienen dudas, cuando vean el video ponen pausa. Ya saben que eso pasa así rápido. Dale. Sigo. D. ¿Podría usted asegurar que el ARN naciente representado por la línea de puntos en los modelos es un ARN mensajero y no otra clase de ARN? No podría, porque no hay manera de identificarlo en este caso. ¿Qué Yo podría puse ser? eso. ¿Qué? ¿Qué otra cosa podría ser? Podría ser cualquier otro tipo de... Ah, es verdad, no, tiene que ser... No, sí, puede ser otro ARN. No sé, un pequeño nuclear, una transferencia, de microARN. Estamos en bacterias. Ah, bueno, uno ribosomal puede ser. Puede ser un ribosomal, por ejemplo. ¿Vamos al siguiente? Sí. Y dice, la bacteria Escherichia coli posee un segundo tipo de ARN polimerasa dependiente de ADN. ¿Cuál es y qué función cumple? Y ahí estuvimos buscando, y digamos, las bacterias tienen un solo tipo de ARN polimerasa. Entonces supusimos que era la del fago. O sea, que era una bacteria infectada con fago, y que esa era la ARN polimerasa, la del T7. Perfecto, exactamente. Y su función es escribir los fagos del T7. puse. Digo estuvimos porque a veces hacemos como una puesta en común. ¿No es que? Está perfecto. Bueno.
Bueno, acá te dice... Bueno, digo la pregunta directamente. ¿Estará GP2 anclada en el oligómero nativo a través de enlaces fuertes o enlaces débiles? Yo puse que GP2 está anclada en el oligómero de la ARN polimerasa a través de enlaces fuertes, y esto lo sabemos porque en el tratamiento con y sin mercaptoetanol se produjeron los mismos resultados, que es la banda de 7 kilodaltons que está separada en la... ¿Y a qué consideras enlace fuerte? a un enlace covalente. Bien, si yo tengo un enlace covalente, ¿puedo Igual separar puede a ser, claro, Si yo el tengo un enlace mercaptoetanol se le covalente, rompe los ¿puedo, puentes de sulfuro. por eso, si tengo enlaces covalentes, ¿puedo separar otra cosa que no sean puentes de sulfuro? Claro, el mercaptoetanol no. No. O sea, pueden ser enlaces fuertes que no sean puentes de sulfuro y ahí no los va a separar. ¿Y los está separando o no? Porque esa es mi pregunta. Pasa que en realidad no es una corrida... Perdón, no me acuerdo mucho del ejercicio. Pero esto lo sacamos de la tabla, ¿no? Claro, en la tabla, yo lo repaso si no volvemos para arriba todos. En la tabla tenemos, por un lado, la corrida con SDS, sin de beta mercapto creo que no tiene ninguno de los dos. ¿O sí? No. O sea, tanto la corrida con y sin beta mercapto produce exactamente los mismos resultados. Eso es lo que plantea el problema. Y lo que nos muestran los resultados es que cuando corremos solo la bacteria sin el fago, obtenemos esta estructura de 4 fragmentos que, como dijo Lucía, están vinculados con las subunidades que se plantean de la POL. Cuando lo corremos, cuando corremos las mismas colonias, pero que han sido atacadas por el fago, obtenemos 5 fragmentos. Hay un quinto fragmento que es de 7 kilodalton, que es este GP2, ahora dije bien, GP2, o también es otra cosa. Bien, obtenemos estos 7 kilodalton que son de GP2, que cuando corremos en ambas situaciones con glutaldehído, el glutaldehído sí genera uniones covalentes entre aminoácidos, pero es un fijador. El glutaldehído, como otros fijadores, lo que hace es, digamos, inhabilitar la funcionalidad de las moléculas. En un punto, si se quiere, las denaturaliza e impide su funcionamiento. Entonces, lo que hace el glutaldehído es unir las cosas que están cerca, y lo que nos muestra el glutaldehído es que estos 7 kilodalton que están corriendo en la versión con el fago están cerca o están unidos a la POL, y por eso cuando le pongo glutaldehído me queda pegoteada en la POL por uniones covalentes, que no son ni puentes de disulfuro, que no son puentes de disulfuro. Entonces lo que hace es unir covalentemente a los 7 kilodalton con todo el resto de la POL. Ahora bien, lo que nos plantean acá es, y la pregunta es, si el GP2 está unida a través de enlaces fuertes y débiles. Y como dijo Lucía, entendemos como fuertes uniones covalentes. ¿Sí? Si con SDS nos alcanza para que GP2 se separe, y que las otras subunidades también, ¿no? Se separen, todas las subunidades se separan y GP2 también se separa, y nos dan 5 bandas distintas. Nos está diciendo cómo están unidas todas las cosas. Nos está hablando de, y no hay cambios con beta-mercapto, nos está hablando de cómo están unidas todas esas subunidades. ¿Lucía? Antes de hidrógeno, ¿no es? Si es con SS. Claro, si con SS se separan, tiene que ser débiles. Uniones débiles, sí, puede ser puentes de hidrógeno, fuerza de London, y me estoy olvidando algunos seguro. Pero uniones débiles. Van der Waals. Pero básicamente lo que hace es separar el SS, separar todas las subunidades, y por ende lo que me muestra es que no tengo puentes de disulfuro dando vuelta que me una subunidades. Y no hay uniones covalentes hasta que no le pongo el glutaldehído. O sea que en principio GP2 tiene uniones débiles con el resto de la proteína. Una consulta. Sí, si tuviera uniones fuertes, lo que observaríamos es una banda más pesada de lo que debería. O sea, la banda correspondiente a los 70 kilodalton, que es la de sigma, pesaría 77 kilodalton, si estuviera fuerte. Suponiendo que GP2 se une con sigma. A sigma, claro. Sí, creo que lo dice. El ejercicio. Pero claro, no veríamos una quinta banda, eso es lo que me refería, sino una banda más pesada, que es donde está unido con exacto. fuerte. Sí, una banda más pesada con lo que sea que se una de forma covalente GP2. Claro, perfecto. ¿Vamos al F?
Sí, con respecto a la función de GP2, ¿usted cree que su existencia le resulta ventajosa al fago como estrategia y por qué? Y yo puse que al evitar que la ARN polimerasa de su hospedador, que sería la bacteria, transcriba los genes propios de la bacteria, toda la maquinaria de transcripción de la bacteria se encontraría a disposición del virus. Entonces todo el sistema de traducción y de replicación normal de la bacteria se ve interrumpido y es forzado a transcribir los genes virales y producir nuevas partículas virales. Bien por el virus. Algo Vamos a bastante común de los virus, ¿no? ¿Sigo? Garronear. Sí. Garronear sistemas. Sí. Se sabe que el virión del fago T7 no tiene ninguna enzima en su interior y que todos los genes del fago T7 son transcritos por una ARN polimerasa T7-1, que es transcripto por la ARN polimerasa bacteriana. ¿Cuál es? Y yo puse que era el gen de la ARN polimerasa T7, porque el virus en principio no porta ninguna enzima, entonces la primera que tiene que transcribir es la T7 misma. Con algo hay que empezar. Sí. Perfecto. Y hay que ser inteligente, hay que usar el recurso inteligentemente, digamos, ¿no? Tenemos un genoma muy chiquito, si vamos ya a estar usando todo, por lo menos poner lo más necesario. ¿Vamos al 8? El 8 lo tenía Tomás, que hasta donde yo había visto no había entrado y creo que sigue sin entrar. Sí. Che, pregunta general, ya que no lo veo por acá. Porque creo que la clase pasada tampoco estaba, y la anterior, si no recuerdo, tampoco. ¿Saben algo de Tomás? ¿Saben algo de Tomás? Sería así la pregunta. ¿Saben algo de No Tomás? sé, igual se los va a comentar ella a ustedes. Y como que en teoría, en principio, está con otras cosas y no le está dando mucha bolilla molecular. Ok. Yo para tenerlo en cuenta en este tipo de cosas. Entonces, ya corro la asignación y sé si cuento con él o no para los seminarios. Eso. Así que le Lo hacemos escribiré. entre todos, si no. Hacemos entre todos de lo que va a pasar, exactamente. No, Es más, seguro, lo pero podés ¿hay empezar alguien bastante. más que falta? Espera, ¿hay alguien más que estaría...? No, él solo. No, porque somos 3 docentes más 2 Santiagos, y creo que es todo lo que hay de extra. Eso me quedan 12 alumnos de los 13. Así que. Bien. Bueno, ya que hay 2 Santiagos, que arranque uno de los 2 Santiagos. Sí, espera, un minuto, aprovecho porque por ahí en un ratito me tengo que ir. Chicos, no sé, ¿ustedes tienen con dudas teóricas que quieran hacer? No es una duda. En realidad queríamos preguntar, creo que todos tenemos la misma duda, ¿hasta qué temas entran y qué no entra? Porque, por ejemplo, el trabajo práctico de esta semana no lo vamos a tener, no sé si entra, y los teóricos, los últimos videos, tampoco sé si... No, el TP de esta semana no entra, porque todavía, digamos, es como la demostración, o sea, es un TP introductorio a los TPs que vamos a tener después del parcial, así que ese TP no entra. Entraría hasta el de Western y SS Page. Las teóricas últimas, a ver, creo que los conceptos teóricos los tienen que manejar. Nadie les va a decir hagan un ratón knockout o usen las técnicas que usa Sole, ¿no? Para, no sé, para activar con luz distintas neuronas, para estudiar distintos circuitos. Pero todo eso que ella usa, que son herramientas moleculares y puestas a disposición para estudiar circuitos, eso es algo que vienen viendo, digo, que son estas mismas cosas que venimos viendo, ¿no? O sea, gen, cómo se clonan, como el sentido, ¿no? La lógica. Así que, y lo mismo con las de Nico, que es regulación de la expresión y cómo hago para estudiar esas cosas, ¿no? La expresión a nivel de las ómicas, si quieren. Así que hasta ahí estamos. Un comentario con respecto a lo de Nico, porque la otra vez que lo hablaron yo todavía no las había visto.
es re interesante lo que dice, pero creo que llega a una complejidad que no tiene el nivel es tan alto que necesitaría como que me baje 100 grados, porque no llegué a no entender hasta lo básico, porque era tan difícil que no comprendí mucho. La verdad que rescaté poco de la teórica. Y yo también sentí que faltaba mucha teoría antes, digamos. Es difícil que Nico baje, pero bueno. Sí, a ver, digo, hay cosas que por ahí se pone muy específico con la parte de, digamos, de bioinformática, ¿no? De análisis de secuencias. Pero bueno, con respecto a eso, por eso, los TPs que siguen después del parcial se les van a aclarar, porque son de anotación y después va a haber de RNA-seq. O sea que, digamos, creo que los conceptos en algún punto van a bajar a una complejidad menor. Hay otra parte de la teórica de Nico, que fue muy larga la del año pasado, pero la dividimos en como 2 bloques. Hay una que es como más básica, que es, digamos, de estructura, digamos, de la cromatina, de dominios de regulación, y que, bueno, qué sé yo, me parece que otra vez, digamos, ¿no? Son como, de última, mecanismos generales que pueden llegar que ustedes tienen que tener en cuenta que pueden estar sucediendo también para regular la expresión de genes, de dominios, ¿sí? Y bueno, sí, por ahí después, al final del seminario, cuando ya se pone a analizar, digamos, cuando ya vemos a nivel de RNA-seq y encima con reloj y atemporalmente la expresión de esos genes, entiendo que se les haya complicado, pero bueno, otra vez, como que lo que les dije la clase pasada, o sea, hay que ir como deglutiendo los contenidos. Me parece que primero ustedes tienen que manejar como la cosa básica, que es esto, y a partir de ahí, con las prácticas que van a venir después, van a ir entendiendo las cosas, ¿no? Por ahí, qué sé yo. Sí, Nico creo que hace en una clase un compilado de bioinformática que por ahí le puede tardar un curso de un mes, ¿no? Pero bueno, por ahí es con este afán de que ustedes conozcan las técnicas. No se agobien, vayan, no sé, vayan escuchándolo y traten de ir incorporando después. Van a ver que después lo que dice Nico, cuando hagan ustedes la práctica de RNA-seq, lo van a terminar entendiendo. Y lo van a poner en el contexto de regulación, ¿sí? Pero bueno, todavía estamos en un work in progress. No terminó la materia. Bueno, esperemos. Esperemos que sí. Y estamos a medio cuatrimestre. Recién empezaba. Bueno, o sea que en principio, perdón Carlos, ya me callo. En principio, no, sí. No, igual. ¿Qué es esa respuesta? Iba a engancharme con eso, Lore, porque probablemente digo, y estoy siendo súper generoso, no vamos a llegar a terminar de ver las 2 guías que nos faltan. Así que estaba viendo recién el calendario. Para la si que les viene. Parece, ¿la que viene qué? Para la semana que viene, ¿dejamos qué? No, el problema de la semana que viene es que el miércoles nosotros tenemos seminario de vuelta. El miércoles tenemos el repaso de parcial. Sí. Entonces, no sé qué les parece, yo preferiría, si ustedes no tienen problema, usar el horario de teórica de hoy en lugar de repaso de teórica, y aquí se agarra la cabeza. Ni lo digo, Guille, entonces, no lo digo, listo. Y seguir con la guía, sí. Y terminar la guía, liquidar la guía, lo que nos falte de la guía. Nada, después los que pueden y tienen ganas lo hacen en el momento, los que no, que lo verán de grabado, o no sé. Porque si no es pasarlo para el lunes y nos queda el bache del fin de semana en el medio, que también lo pueden usar para revisarlo, para verlo. No sé, me parece más útil que tengan el fin de semana ya con las guías terminadas para poder laburarlas para el miércoles y no dejar
un cacho de guía libre y retomarlo, no sé, el martes o justo antes del primer repaso. Entonces, bien. me parecería más, veremos cuánto queda, qué sé yo, pero me parecería más simpático para ustedes terminarlo hoy, pero bueno, eso ya depende de ustedes. Si quieren, después hacemos Un recreo. No, recreo seguro, Comemos. un recreo para comer, pero Comemos. aparte del recreo, No coman hacemos mucho porque después le agarra el sueño letal. con el día de hoy encima, hacemos un Sí, sí. censo de cómo vienen las opiniones. Dale. ¿Les Y parece? si no, también yo está el martes también, como, o sea, ustedes. Claro, lo que pasa es que digo, el martes, yo lo que, o sea, ¿por qué digo de hoy? Porque el martes vamos a quedar, perdón, vamos a quedar con esta guía cerrada el martes y el miércoles arrancamos la guía de repaso, como que no Bueno. tienen descanso. Cuando necesiten, digan y vemos cómo lo acomodamos. Podríamos Creo que lo podemos llegar a tirar hoy, pero lo veremos. llegar a hacer así. Vamos a problema 8, así vemos hasta dónde podemos llegar y uno de los dos Santiago que lo explique. Sí, yo hablo el del audio porque de la Bien, medio porque tiempo. el video no puede hablar. Perfecto. No, por eso. Bueno, al principio del problema te dice que, bueno, además de los ARN mensajeros de transferencia ribosomales, las células producen otros tipos de ARN mensajeros, otro tipo de ARNs, y te explica más o menos cómo funcionan los microARNs, que básicamente lo que hacen es, bueno, te dicen todo el proceso de cómo se producen y de cómo actúan, que es básicamente inhiben o directamente como que, no sé cómo decirlo, rompen el ARN mensajero a través de que se colocan en la secuencia 3 UTR del ARN mensajero. Después te explica un poco acerca de los ARN circulares, que esto lo que hacen es secuestrar el ARN mensajero, microARN, perdón. Por lo tanto, es como que no tenés degradación por parte del microARN. Y después te habla un poco de la cancigerina, que es una membrana sobreexpresada en células cancerosas, digo. Y bueno, y después te explica un poco de cómo es el gen de la cancigerina. Lo resumo mucho porque, nada, son muchas cosas. Después te dice que se realizaron experimentos Northern y Western blot de distintas líneas celulares para analizar la expresión de cancigerina a nivel de ARN mensajero y de la proteína. Y bueno, y te dice que depende de la calle que te encuentres, se trataron diferentes. Por ejemplo, las líneas A y C no expresan los microARN, usan un microARN particular que es el microARN 199. Después las líneas B y D expresan grandes cantidades de microARN y las líneas C y D expresan grandes cantidades de ARN circular para microARN 199. Y la línea B no expresa nada ARN circular. Eso es un poco el resumen de qué tiene cada línea. En el A te dice, interprete los resultados de cada calle del Northern y del Western. No los describa el mecanismo por el cual se ven o no se ven bandas de cancigerina. No sé si se entendió un poco el contexto. Sí. Bien. No lo tengo bien porque tengo bastante choclo lo que puse. Yo puse como que en el caso del Western lo que se ven, las bandas de cancigerina, los anticuerpos. Bueno, expliqué un poco acerca de los anticuerpos del Western, pero no importa. En el caso A, C y D se puede observar bandas por el cual el anticuerpo se unió a la cancigerina. En cambio en el B no se presenta ninguna banda. Esto estamos hablando de las proteínas, el de la derecha, la salida de la derecha. Es decir, bueno, el anticuerpo no encontró ninguna cancigerina. O sea, no encontramos, por lo tanto podemos decir como que el ARN mensajero ahí no estuvo. Esto se debe a que la banda B expresan grandes cantidades de microARN y a diferencia de la D, que también lo expresan, la B no expresa ARN circular. Por lo que los microARN de la D inhiben al ARN mensajero o lo degradan, dependiendo de la cancigerina, y por lo tanto no se encuentra la proteína. En cambio en la D, como se encuentra el ARN circular, el mismo como que secuestra al microARN y por lo tanto no hay inhibición de la proteína. ¿Se entienden?
Sí. Sí, sí. Bien. En el caso del Northern sucede lo mismo, pero en este caso no hay anticuerpos, sino que hay sondas que serán complementarias al ARN mensajero, y por lo tanto la presencia de microARN, como es en el caso B, al estar inhibida la sonda no se podrá unir, al estar inhibida la sonda no se va a poder unir, y por lo tanto no habrá coloración por parte de la sonda. Es por eso que no observamos ninguna banda en el B. Para, ¿me podés repetir eso? Te entendí, pero quiero... Bien, acá porque creo que lo puse medio confuso. O sea, en el caso del Northern lo que vemos es que en el B no vemos ninguna banda. En el caso del B, expresa grandes cantidades de microARN, pero la línea B no expresa nada ARN circular. Esto quiere decir como que el microARN degradó al ARN mensajero. Es por eso como que la sonda no puede unirse al ARN mensajero. Y por eso no vemos ninguna sonda. Me gustó más la segunda explicación que la primera. Es que la hice pensando y no leyendo. Cuando lo leí se ve que puse medio confuso. Bueno, eso es más o menos la interpretación de las dos salidas. Perfecto. No sé si quieren que siga o... No sé si alguien bueno. tiene alguna duda. ¿Sigue? No, estoy claro. Dale. Bueno, el B dice, ¿por qué se ven dos bandas de ARN mensajeros y dos bandas de proteína para la cancigenina? Esto se debe, bueno, a que el pre-ARN mensajero de la cancigenina sufre splicing alternativo, dando dos variantes de ARN mensajero maduros, una que incluye y otra que excluye al exón 3, por lo tanto va a generar también dos tipos de proteína. Perfecto. ¿Alguna duda? No. Genial. Bien. El C dice, ¿por qué la línea celular B desaparece en las dos bandas, tanto en el Northern como en el Western, y no solo una de ellas? O sea, lo que te está diciendo es que vos, en los dos casos, vos tenés dos bandas, una correspondiente a los dos ARN mensajeros y una correspondiente a los dos tipos de proteínas. Y la pregunta es, ¿por qué desaparecen las dos y no una? Bueno, porque la diferencia entre ambos es que desaparecen el exón 3, ¿no? La diferencia está en el exón 3. Y no es, o sea, donde ataca los microARN son en la región 3' UTR, es decir, en el exón 4. Y como en ambos casos está el exón 4 intacto, o sea, la región 3' UTR, vamos a ver las mismas, lo mismo va a suceder para una como para la otra, porque no afectó el splicing alternativo de eso. Perfecto. Buenísimo. Dedito para ¿Dudas? arriba. ¿No? Seguimos. ¿Sí? Dice, ¿para qué se detectaron el ARN mensajero y la proteína actina? Bueno, el ARN mensajero se detectó debido al efecto que produce los microARN, en este caso el microARN 199, lo que hace es degradar o inhibir la traducción de los mensajeros, provocando así una disminución en la síntesis de las proteínas. Es por eso que se detectó tanto en las proteínas, o sea, se detectaron tanto las proteínas del Western como los mensajeros del Northern. O sea, afectan los dos. Si vos afectás el ARN mensajero, por lo tanto vas a también afectar las proteínas. Y el caso de actina yo lo interpreté como un control. Sí. Nos pasa algo parecido, nos pasó un problema de la clase pasada. Sí. Que es que me parece que la pregunta era toda junta. ¿Por qué se detectaron los mensajeros y las proteínas de actina? Ah, bien. ¿Se entiende? Sí. No, los mensajeros por un lado y la proteína de actina por otro. Ah, bien. ¿No? ¿Por qué se pusieron en los dos geles mensajero por un lado y proteína de actina, no, mensajero de actina y proteínas de actina en los geles? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver la actina? ¿Por qué estoy poniendo la actina? Como control. Como control. ¿Sí? Como Porque control es de que el una mecanismo. proteína Y un poco lo encaró Santiago cuando dijo, bueno, los mecanismos funcionan. Bueno, lo que quiero ver es eso. Que el conjunto de mecanismos funcionan. Yo no es que estoy inhibiendo toda la traducción. Entonces, después yo solo miro el pedacito del gen este de la cancigerina. Y digo, no, se inhibió la traducción de la cancigerina. Y en realidad lo que se inhibió fue la traducción de todo. Y no hay nada, no hay traducción andando. No, traducción andando hay porque al final tengo.
y no está bien, no tiene un circuito vinculado respecto a este uso de los micro y los ADN los RNA circulares. Entonces es un control positivo, del mecanismo. Bien. Sí, de que todo Sí, te sí. funciona bien, de que el Norden te salió bien, que vos ves, o sea, que cuando vos no ves una banda es porque no ves la banda, pero que la extracción de RNA te funcionó bien, la corrida, qué sé yo, porque vos revelás ahí el actina, ¿no? Entonces vos podés llegar a decir, bueno, entonces es por esta otra cosa lo que está sucediendo. Posta. Claro. Claro. O sea, no debería afectarte en el caso de la actina, si todo funciona bien. Claro. Exacto. Bien. Vamos al E. El E. Dice, ¿cuál o cuáles de las 4 líneas celulares serán cancerosas y cuáles serán normales? Yo puse como que las líneas A, C y D son cancerígenas, mientras que la B no, ya que va a estar inhibida la traducción del ARN mensajero de la cancigenina. Acá lo que nos preocupa es que haya cancerina sobreexpresada. Eso. F. Perfecto. Bien. Ahora dice, dibuja el Northern y el Western que habría obtenido si el microARN 199 provocara únicamente la inhibición de la traducción del ARN mensajero de cancigenina. Al principio a mí me pareció medio raro esta pregunta porque yo digo, pero el microARN inhibe, o sea, es parte de lo que hace. Pero acá hay algo tramposo. Es como que si uno ve en Northern, lo que ve ahora va a ser las bandas correspondientes a los ARN mensajeros, que van a estar porque no va a ser degradado, va a estar inhibido nomás. O sea, acá la actuación no es degradación, sino inhibición, por lo tanto vas a ver las bandas. En el Lo que Western no vas igual a no se ver, ven, pero en el Northern sí. claro, ¿Así? sí, Ajá. sí. Sí. Esa es la única diferencia. Bien. Una pregunta con trampa. O sea, ve los ARN mensajeros, pero no las proteínas. Claro. Claro, va a estar inhibida la traducción. Está bueno este problema, ¿sí? Ven cómo funcionan los microRNA, que es una, y los RNAs de interferencia, que es una herramienta fenomenal para inhibir la expresión. Perdón, está silenciado. Sí, En está un bueno. momento, en un lugar. Claro. Una consulta, ¿y que degrade o que inhiba, de qué depende? Y mira, supongo, como dice el problema, ¿viste? Los microRNAs en general se unen a las regiones 3' UTR. Y Sí. entonces, digamos, del mensajero. Entonces ahí ya se unen a argonauta y entonces cortan, los mensajeros son clivados y ya no se expresa. En el caso de inhibir la traducción, y evidentemente la unión de ese microRNA no va a ser a esa región 3' UTR, sino por ahí o a la zona, digamos, o de la inicio de la traducción o del... Claro. O por ahí se está uniendo también, viste, que para que se inicie la traducción, el CAP y la cola de poliA también se tienen que encontrar, porque se tienen que unir los factores de iniciación. Bueno, por ahí está actuando en inhibir, digamos, esa unión, o imposibilitar esa unión, y bueno, no se expresa. O sea, los mecanismos de acción pueden ser variados de los microRNAs, digamos, ¿no? Cada uno se unirá donde, pero bueno, digamos, puede llegar a ser una cosa así. Yo pensé que dependía de cuánto, del nivel de apareamiento, como que si coincidían muchas bases del microARN con el ARN mensajero, se degradaba, y si coincidían pocas bases o menos bases, como que no se degradaba tan rápido o quizás solo lo inhibía. Pensá que los microRNA son chiquitos, o sea que la posibilidad de que se puedan unir por complementariedad de bases es alta. Pero, bueno, qué sé yo, yo no te puedo ser categórica con que cuántas pares de bases necesita para que se una, porque para que sea efectivo ese reconocimiento y esa degradación, no lo sé. Pero que los microRNA son chiquititos,
Entonces, en general, digamos, la complementariedad de bases está siempre garantizada, pero no lo sé. Claro. Así, a ciencia cierta. Vamos a perder a Lore por falta de energía. Vamos Ahí al... estoy. Sí, estoy buscando el cargador. Pasamos de guía, ¿les parece? Vamos al problema 1 de la siguiente guía. Yo tengo el 1. Sí, señorita. Y soy Team Licana, así que voy derecho a la respuesta. Perfecto. Yo puse que siendo un represor, esperaría que en presencia de abundante arginina se unieran más fuerte a la secuencia reguladora para impedir así la expresión de los genes que codifican las enzimas para la biosíntesis. Y si ARG-R fuera un activador, por el contrario, en presencia de abundante arginina, esperaría que la unión fuera débil, ya que no es necesario que active la síntesis de más arginina, porque ya hay. Bien. Es como una pregunta, perdón, es un problema introductorio a todo lo que viene después, ¿no? Porque volvemos Sí. a retomar el tema en el 2 y en el 3. Entonces, como para empezar a calentar motores respecto a activación y represión de operones. Nada, fue sumamente breve. Si no hay preguntas ni dudas, pasamos al 2. No, se entendió. Espectacular, así terminamos a 12:30. Vamos al 2. Lo que son las ganas de terminar, ¿no? Yo ni entendí el problema, pero bueno. No, es que no hubo enunciado, eso es culpa del ICANN. Bien. Que tiene esas influencias en donde los enunciados no existen. Claro, bien. Vamos al 2, lo tiene Oriana. Bueno, sí, este lo tengo yo. Tampoco voy a decir el enunciado, ya que estamos. Bueno, en realidad sí, el A sí, porque me pareció rara la pregunta, que dice que ¿por qué la unión dependiente de triptofano al operón es una propiedad útil para el represor de triptofano? El triptofano en realidad no se une al operón, se une al represor. Entonces yo puse que, bueno, que es útil, bueno, porque el represor es una proteína alostérica, por lo que al unirse al triptofano, esta cambia sutilmente su estructura tridimensional y así se puede unir al operón, evitando que se traduzca la proteína que después produce el triptofano. Transcriba. Y así... ¿Transcriba? ¿O traduzca? Transcriba. A ver. ¿Transcriba o traduzca? Transcriba. Ah. Bueno, y esto después permite, esto permite regular la producción de este aminoácido. Perfecto. Ya que solo se podría hacer cuando, se dejaría de producir cuando están en cantidades elevadas en las células, porque puede estar disponible en el medio donde se encuentra la bacteria, o porque, bueno, no sé si podría llegar a hacer que produzca mucho y, bueno, entonces en algún momento tiene que parar. Y así, bueno, regula su producción. Bien. ¿Vamos a ver? Sí. Bueno. Si hubiese una mutación y no se pudiese unir al ADN, el represor generaría que la bacteria siga transcribiendo y por lo tanto produciendo la enzima productora de triptofano, lo que ocasionaría que se sature de este aminoácido. Y porque, bueno, además de producir el triptofano, también podría haber en el medio donde se encuentra, entonces quedaría demasiado... No sé bien qué podría pasar en el caso, no sé qué función cumple el triptofano, pero bueno, quedaría saturado. Y en el caso de triptofano es un aminoácido, digamos. Sobreproducción de triptofano es una respuesta más que suficiente. Lo que nos pasa es que vamos a tener triptofano además como loco. Sí. Claro. ¿Qué decía Javier? No, sí, que sería como decir que se sobreexpresa el triptofano. O sea, que haces más de lo que realmente necesitas. Sí, no está regulado. Son todas preguntas, todas respuestas, digamos, más o menos similares, ¿no? Al no estar regulado, nada, va para adelante. Y
Se hace, O sea- se hace. Y el problema que tenemos ahí es no tanto hacer triptofano, supongo que en un punto el aumento de triptofano tal vez puede llegar a ser tóxico, pero es una suposición. El problema más grande que tenés ahí es que tenés toda una maquinaria dispuesta y todo un montón de recursos dispuestos a hacer algo que no necesitas. Claro. ¿Sí? Claro, Como el capitalismo. porque en realidad el gen, el gen va a favorecer la síntesis de proteínas que ayudan después a la biosíntesis del triptofano. Y el triptofano lo que está haciendo es, bueno, cuando hay un exceso, cuando hay triptofano en el medio, va a servir como un correpresor que se une al operador sería, al represor, perdón, haciendo que cambie conformacionalmente y se pueda unir al operador. Y ahí comience la síntesis. ¿Se escucha o se me trabó todo? No, sí te escucho. Ah, Está medio bien. confuso. Lo que sucede es que si no hay, o sea, no hay una regulación en eso, aunque vos tengas un montón de triptofano, vas a seguir produciendo estas proteínas necesarias para la biosíntesis. Ujú. Entonces sería un gasto de energía a tope. Exacto. Sí. Sí. Totalmente. La aplicación técnica. No cuidar el Sí. recurso, loco. Ni la energía. Sí, nada. perdón. Claro, sí, Y totalmente. en el Un subítem 2, derrochador. total. Bueno, en el caso de que el represor se una, incluso si no está unido al triptofano, ocasiona lo contrario, que la bacteria tenga niveles muy bajos de triptofano en este caso y no pueda realizar algunas funciones. Cuando Claro. Está utiliza- bien, está perfecto. Va a depender del medio, igual. Lo de los Claro, o niveles sea, bajos. también del O medio, sea, sí. vas a tener una bacteria dependiente de triptofano en el medio. Si no hay También. triptofano en el medio, la quedó. Porque no hay. Claro, esto puede llegar a ocasionar la desaparición de la bacteria, ponele. Claro. No entendí lo de que va a depender del... Y porque al estar el represor permanentemente unido y no hay forma de sacarlo, dije bien, ¿no? Sí, lo di vuelta. Sí. No tengo forma de generar las enzimas necesarias para poder hacer triptofano de forma autónoma, por decirlo de Va a alguna manera. tener triptofano exógeno nada más, no va a poder Lo producir. único que puedo hacer, exacto, es incorporar triptofano en el medio, pero si en el medio no hay triptofano, no hay triptofano. Y si no hay triptofano, no hay forma de armar proteínas que lo tengan. Claro. Y eso puede ser un problema grave, como dice Lore, y tan grave que la queda. O imagínate que se produzca una mutación y a la larga se fije y a la larga evolucione. Entonces la dejamos para más adelante porque hay No nos ensayos vamos a muy... poner por No, ahí, por pero eso. está bueno. Pero hay ensayos muy lindos hechos en bacterias, que ahora no me puedo acordar el nombre de la persona, pero tal vez, no sé si es así por ahí todavía se lo puede acordar, ese tiene la memoria suficiente para recordarlo. Ensayos en joven evolución, claro, el joven evolución todavía fresca. la tiene No, fresca. no me acuerdo. Pero te acordás que todo el tiempo hace mención Martín a un investigador que trabaja en evolución en bacterias, haciendo Sí, eso. evolución experimental hace. Evolución experimental, y lo que hace es forzar la selección para determinados caracteres. Digamos, es selección artificial, pero en seres humanos no se hace. Pero en A mí me vacas... molesta ese chabón porque solo no considera o sea, por ejemplo, no considera la variación de luz. Es una simplificación lo que hace. Pero en esa Pero podría simplificación, digamos, incorporarla porque considerando no le la cuesta nada. simplificación y considerando la batería de cosas que hace, él, digamos, las toma en cuenta y avanza. Es parecido a la que hace una selección artificial, si querés, en todo. Uno puede hacer selección artificial en vacas, para tener las vacas que tenemos. Claro, pero me parece en como moscas. zarpado que no El le chabón se pongas pasa. una variación de luz a una, no sé, digo, ¿dónde? Bueno, está bien, salvo que estés trabajando con una bacteria que viva en esos ambientes oscuros y que nada, ¿viste? Pero alguna variación de algo, de temperatura, de luz, de algo, ¿no? Porque, no sé. Es que en un punto, están buenos los ensayos, en un punto lo que hace es eso, buscar, digamos, la variación por cuestiones meramente entiendo. estocásticas. Sí. Y Pero eso es suficiente. si le metiera eso estaría mucho mejor.
seguramente, pero ¿para qué si ya con lo que tiene les sobra? Vamos a la C. Bueno, ¿Está por ahí Abril? Sí, acá estoy. No, Abril no. Confundí mi problema. C. ¿en dónde estamos? Ítem En C, la C. problema 2. Sí. Sí. Después dice qué pasaría si se volviese a generar, si se volviese a producir un represor normal. Una copia. Entonces, en ese caso puse que si estuviese presente el represor normal y el mutado, que no se puede unir al ADN, estos competirían por el triptofano que hay en el medio. Que bueno, en el caso de que la célula esté muy saturada de triptofano no habría tanto problema. O sea, estoy ahí en el medio. Pero si esta saturación disminuye, habría una probabilidad menor de que el represor normal se una con el triptofano para poder unirse después del operón. Está bien. Necesito un poco más estructurado y necesito la respuesta por vías separadas. ¿Qué sucede en el primer caso? En el caso en el que el represor del triptofano no se puede unir con el DNA. Porque no se puede unir con el DNA. En ese caso, ¿qué sucede si tengo una copia no mutada del gen? Si Como no fenotipo tengo, final, ¿no? si no está mutado, digamos. Claro, yo tengo mi copia 1, en donde tengo mutado el represor que no hay forma de que se una al DNA. No se puede unir al DNA. Ya Claro. habíamos dicho que lo que nos pasaba es que teníamos una sobreproducción de triptofano. Sí. Pero bueno, ahora tengo un nuevo organismo que tiene el represor mutado que no se puede unir y un represor sano, un represor wild type, que actúa como siempre. En ese caso, ¿cuál es el fenotipo final de esa colonia? O sea, quedaría que el represor se puede controlar, la producción de triptofano se puede controlar. Pero, o sea... ¿Podría pensar en un fenotipo normal? ¿Lo podría equivaler a un fenotipo normal? Sí, depende, creo. Es que lo dijo, lo de la competencia. O sea, Por eso, hay como una... exacto, una ley de competencia, pero en principio tendría un fenotipo normal. En el segundo caso, en el que tengo un represor que se une al DNA y cuando hay triptofano no le importa, sigue unido al DNA. ¿Sí? Sí. Bien, en ese caso, en esa mutación, yo tengo una segunda copia del represor que es un represor wild type. ¿Cómo sería el fenotipo final de la colonia? Sería anormal, digamos, como que no se podría... O sea, no se produciría triptofano casi. No sé, o sea, no sé el tema de que si vos tenés el gen, tipo si está todo ocupado o cómo es, digamos. Es cierto que, volviendo a la idea de competencia, va a haber una competencia para ocupar el espacio digamos, para ocupar el espacio del represor por el represor wild type y el represor mutado. Pero, en este caso, lo que sucede es que malo mata bueno. Claro, en esa competencia, en algún momento va a entrar el represor wild type. Genial, listo, está reprimido por el wild type. En el momento en que el triptofano entró y lo liberó el represor, el lugar se libera. En el momento en que el lugar se libera, porque estamos regulando, puede ser ocupado por un represor mutado. Una vez que ese lugar lo ocupa el represor mutado, listo, no hay nadie que lo pueda sacar. Entonces ya ahí no va a haber más competencia. Entonces, si bien puede haber un equilibrio, una competencia inicial, el fenotipo final es un fenotipo dependiente de triptofano externo, porque estoy en la misma situación, por más que tenga el represor normal, el wild type, hay un momento en el que no puede ingresar a su lugar porque está ocupado por el mutado y el mutado no sale. A diferencia del otro que tiene el mutado flotando ahí a un lado del núcleo, haciendo nada. ¿Está bien? Okay. Vamos. 10 Sería puntos. distinto si hubiera un represor que estuviera afuera, ¿no? Que se pudiera... Bueno, no importa. No me importa. Un activador que compita por la secuencia. O un activador, tal cual. Vamos al 3. Lo tiene Fran. Yo voy directamente a las respuestas. Puse Sí, que en el Ori dijo lo mismo y leyó parte de los enunciados. Bueno, puse que en el primer caso... Dale. En el primer caso tenemos el operón
o sea, apagado, por ende este no está cumpliendo la función regulatoria. Tampoco tenemos la CAP, por ende tampoco vamos a tener lactosa ni glucosa. O sea, tenemos, si no me equivoco, los supresores en abundancia. En el segundo caso puse que tenemos el operón que está apagado, y tampoco tenemos la CAP. Por ende tampoco no se produce lactosa, pero sí tenemos glucosa. Y en el tercero puse que tenemos CAP, el represor, por ende el operón va a estar apagado, entonces vamos a tener abundancia de lactosa. No vamos a tener ni lactosa ni glucosa. Y en el último vamos a tener la CAP y la RNA polimerasa. Entonces vamos a tener baja concentración de glucosa y vamos a tener mucha producción de lactosa, ya que se produce el ARN mensajero. Ni, te digo. O sea, lo fui llevando, pero hubo términos que me quedaron medio raros. ¿Qué es lo que produce el operón LAC? ¿Cuál es el producto del operón LAC? Es que acá yo me hice mambo con el término operón LAC y con la secuencia esta. Ahí te digo. Pues lo tengo acá. El operón LAC es una unidad genética que forma, o sea, complejos capaces de que puedan ser regulados. Sí, paremos ahí. En general funciona así con cualquier operón, el operón triptofano también. ¿Cuál es la idea que hay dos ideas importantes atrás del operón? Subyacentes. Ahí está, esa es la palabra, subyacente. ¿Cómo son los mensajeros de las bacterias? A diferencia de los mensajeros de los eucariotas. ¿Llevan un único gen? No. Policitrónica. Claro, llevan todos. O sea, tienen Excelente. varios genes en el mismo mensajero. La pregunta es, ¿esos genes están relacionados en general o no? O digo, es como que es todo por dos pesos, mete adentro del mensajero lo que venga. Están relacionados. Están relacionados. ¿Y por qué están relacionados? ¿Cuál es la ventaja adaptativa que presenta que estén relacionados? Y todo un paquete para hacer algo. Claro. Sí, o pueden estar vinculados a la misma ruta metabólica. Entonces, si yo voy a aprender la ruta metabólica, poco sentido tiene que la aprenda de a poco, o de a pedazos, y más sentido tiene que la aprenda de un tirón. Entonces arranco y miro todas las proteínas necesarias, por ejemplo, para sintetizar triptofano, como en el caso anterior. Entonces prendo la ruta metabólica del triptofano. En este caso, en el operón LAC, ¿qué es lo que prendo? La hidrólisis de la lactosa. Me gustó, la hidrólisis de la lactosa. O sea, lo que prendo son las proteínas necesarias para hidrolizar la lactosa. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces, y acá es donde esto es lo que me hacía ruido. Cuando prendo el operón LAC, ¿hago lactosa? No, haces más glucosa. No hago lactosa. No hago lactosa porque nunca hago lactosa, porque tampoco, digamos, la idea acá tampoco es hacer glucosa. La idea acá es ver cómo metabolizo o glucosa o cómo metabolizo lactosa. Y en particular el operón LAC se encarga de metabolizar lactosa. Lo que tiene que darse cuenta, y el porqué de toda esta movida, es, bueno, cuándo prenderse, cuándo generar todas las enzimas necesarias para metabolizar la lactosa en función de lo que hay en el medio. Entonces, un poco todo lo que nos contaba recién Fran está vinculado a esto de, bueno, ¿qué está pasando en el medio? Entonces, ¿cómo tengo una regulación positiva y una regulación negativa simultánea del operón lactosa para que esté prendido o apagado? Y retomando las palabras de hace un rato, para no hacer proteínas al pepe, digamos, para no hacer proteínas al pedo, porque si no gastamos energía innecesariamente. Y ahí, entonces, recupero lo que dijo Fran y hago lo voy a repetir, pero simplemente cambiando algunas palabras nada más, porque básicamente dijo lo mismo. En el primer caso, lo que decía Fran es, bueno, tengo el operón apagado. ¿Y por qué tengo el operón apagado? Bueno, porque tengo alta concentración de lactosa, genial. Ahí, con alta concentración de lactosa, estaría bueno que el operón esté prendido. Pero ¿qué pasa? Tengo alta concentración de glucosa también. Y al tener alta concentración de glucosa, ¿qué es lo que conviene hacer primero?
Estás expoliando el problema siguiente que es el mío, pero podés igual. Sí, que es en las curvas. Pero la idea es que quede claro un poco la distribución acá. Igual las curvas es un poquito más complejo que eso. Pero la idea es, si yo tengo glucosa y tengo lactosa en el medio, la idea es que abordar rápidamente la glucosa, que tiene otras características, y una vez que la glucosa se acaba en el medio, poder empezar con la lactosa. Por eso, digamos, tenemos el operón apagado. En el caso, digamos, y en ese sentido, digamos, es la ausencia del activador y la ausencia del represor producto de la presencia de lactosa. En el segundo caso, donde tenemos un apagado, que también es un apagado igual que el de arriba, pero en este sentido por otras condiciones, tenemos glucosa, pero no tenemos lactosa. ¿Sí? Entonces está el represor de lactosa y falta la CAP justamente por la presencia de glucosa. En el tercer caso, también apagado, no tenemos glucosa, lo que daría la presencia del activador, ¿sí? Pero no tenemos lactosa. Entonces, si no tenemos lactosa, tampoco tiene sentido que hagamos las enzimas para hidrolizar la lactosa, porque por más que no haya glucosa, no hay lactosa para poder ser metabolizada. Entonces tenemos presente también el represor de lactosa que impide la activación del operón. Y el último, que es el único en el que está prendido, tenemos el activador por baja presencia de glucosa en el medio y no tenemos el represor por alta presencia de lactosa en el medio. Entonces tiene sentido en ese contexto, sin glucosa y con mucha lactosa, prender el operón. ¿Sí? Una pregunta. Lo mismo que dijo Fran, el único hincapié está hecho ahí en que la glucosa y la lactosa son productos que están en el medio. Y lo que hay que pensar es qué sucede en el medio. Y que lo que yo sintetizo son enzimas para modificar ese medio, en este caso para hidrolizarlo. Que tal vez era lo que menos claro me quedaba en la explicación. ¿Está bien? Yo tenía una duda. Dale, Javier. ¿Qué papel cumple ahí el AMP cíclico? Que creo que aparecía cuando tenés bajos niveles de glucosa. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía el AMP cíclico en ese caso? Se unía al CAP. Claro, pero ¿qué hace? O sea, ¿qué hace cuando se une al CAP? Lo activa. O sea, es como... El AMP cíclico es un segundo mensajero que, digamos, activa a este activador. Sí. Entonces, cuando tenés baja glucosa, tenés altos AMP cíclicos, altos en los niveles de AMP cíclico. Equivalente a lo que sucede con la lactosa pegada al represor, por decirlo de una manera. Lo libera. Lo libera del sitio, pero bueno. El otro lo pega, pero para el caso son reacciones alostéricas. Vamos al 4, que le corresponde a Guille. Y creo que con ese estamos en condiciones de cerrar y irnos a comer. Bueno, está muy vinculado al de arriba porque también tiene que ver con la presencia de glucosa y lactosa en el medio y el crecimiento de la Escherichia coli. Entonces hay un gráfico donde muestra una línea el crecimiento de la bacteria, otra la disponibilidad de glucosa en el medio y no la disponibilidad de la lactosa, sino el funcionamiento de la beta-lactosidasa. Y preguntaba, había que explicar, por qué al inicio la bacteria tenía velocidad rápida, después al final lenta y en el medio había un letargo o un retraso. Y yo puse que tenía que ver con el crecimiento, que es bifásico, digamos, cuando la bacteria tiene en el medio disponible dos fuentes de obtención de alimento, ¿no? Que en este caso es el carbono que utiliza. De las dos, en este caso, la glucosa es la que primero, o la que asimila más fácil, o que consume más fácil, y la lactosa quedaría en segundo plano. Lo que funciona ahí, bueno, no sé, van como las dos preguntas mezcladas igual. Es que la lactosa genera ¿cómo se llama? Una represión sobre el operón que va a hidrolizar la lactosa. Entonces, mientras la glucosa está en alta concentración, inhibe también, digamos, la acción de o reprime la acción de ese operón, entonces la lactosa no se puede hidrolizar, entonces la bacteria no la
no la consume, digamos. Cuando disminuyen los niveles de glucosa, que tiene que ver, se activa, digamos, el mecanismo de hidrólisis de la lactosa y empieza ahí a consumir. El tiempo de letargo o el lag tiene que ver con el tiempo que necesita el mecanismo para generar todas las enzimas para poder accionarse, ¿no? Bueno, no sé si no se entiende, me dice. Y eso también está vinculado a la velocidad con la que se transporta la glucosa hacia el interior de la bacteria, digamos, ¿no? Y por esto que decían que el CRP necesita unirse al AMP cíclico para activar digamos, el otro mecanismo, ¿no? Que es el del operón para hidrolizar. Y yo lo que puse que en el último pedacito, si bien la curva aumenta, no es igual que al inicio, porque entiendo que el tiempo que tarda en hidrolizar para ir liberando glucosa no es el mismo que si yo tuviera la glucosa directamente disponible. Entonces hay un crecimiento rápido, pero no es igual que al inicio. Esa fue mi conclusión. Perfecto. Y la pregunta 2 decía bueno, explique por qué el operón LAC no se induce por lactosa durante la fase rápida, y bueno, y es por lo que dije recién, que que la glucosa genera un efecto de represión catabólico sobre el operón LAC. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo? ¿No? Bueno. El problema que sigue es el 5, que nos va a llevar bastante más que 10 minutos. ¿Quieren que pasemos para la tarde el conjunto de problemas que nos quedan? Dale. ¿Sí? Directamente. Bueno. Lo hacemos tranqui, ahora vamos a comer y hacemos un intervalo. Yo no voy a estar, no puedo. Me Esa era la pregunta que tocaba. seguía. ¿Quiénes pueden, y ahora me voy a quedar solo en el Zoom, así puedo ver en el chat lo que dicen, quiénes pueden a la tarde y quienes quieren a la tarde también, ¿no? Porque está el que puede y no tiene ganas. Y está igual de Profe, dividido. ¿A yo qué hora era podría, la pero tarde? dependiendo a qué hora. A la hora que quieran. Yo me acomodo. Las clases de consulta empezaban a En las... principio, claro, la clase sería ¿A la a la No. 1, sí, 1:30. 1:30. 1:30 a 3:30. Yo no tengo problema, yo me acomodo para esto. Hay un tilde verde de Santi. ¿A dónde? Yo no veo nada. Ah, no lo saqué. Sí. Quería ver, a ver si estaban atentos a esas cositas. Están buenas, ¿no? Yo estoy... Carlos está siempre atento. Tiene las antenitas. Para poner manito. Bueno. ¿Qué Si hacemos? es después de comer, yo puedo. Yo Sí, también. Por ejemplo, a las 2 de la tarde. ¿Quién no Sí. podría a las 2 de la tarde? Yo no podría a las 2 de la tarde. No sé, Yo tampoco. ¿A partir de qué hora podés, Kenia? después de las 4 podría yo. No sé Después de el las resto 4. cómo está. ¿Quién? Andrea, habías dicho que tampoco. Pero si es por mayoría, yo después veo la clase grabada, o sea, no me usen a mí como No, panorama pero de sí. decir si sí o no. Pero Pero no si sé de cómo anda golpe el resto. a las 4 pueden todos, ya está. Todos y todas. Yo Buenísimo. puedo. Yo a las 4 podría igual. Yo no. Sí, yo. ¿Vos, Eugenia, a qué hora podés? En realidad no sé, porque tengo una entrevista de trabajo. Crucen los dedos por mí. Cruzamos los dedos. Suerte. Éxito. No sé cuánto puede durar. Pero lo veo por video, no hay problema por eso. Porque en realidad empieza a las 2:30 me citaron, pero vaya a saber si es rápido o no. Por ahí a las 3 estoy de vuelta Bueno. y conectada, o a las 5 y no aparecí. Vamos a una Yo, cosa perdón, salomónica. si dicen de iniciar a las 4 y llego un poco tarde, perdón, pero no sé cuánto tiempo voy a tardar, por eso. No pasa Pero nada. Vamos a hacer sé una que- cosa salomónica. No me acuerdo. Alguien más dijo que no podía a las 2. Yo era. Andrea. Sí. André. ¿Vos podés en otro horario o ya de no podés? Ahí a las 4, como decía Kenia, yo igual podría a ese horario. Sí. Y Bueno, Candela por creo que eso. había dicho que Como no. Cande dijo no podía a las 4. Claro, yo después de las 4 ahí sí que no puedo. Vamos a intentar hacer algo un poco más salomónico. ¿Les parece a las 3? De esa forma
se pisan un poco porque va a durar más de las 4, digamos. Vamos a estar más tarde de las 4, así que los que llegan a las 4 se incorporan para las 4 y Cande se puede quedar la primera hora. Sí, Vale. yo me ¿Y incorporo quién te dice? cuando ¿Quién inicie, te así dice que que llega? disculpen. Perfecto. Hacemos a las Dale. 3 entonces. ¿Te parece? Nos O sea, encontramos a las 3 en Sí, sí. la misma Al mismo sala. link. Mismo link en el Perfecto. que entramos hoy a la mañana. dale, buenísimo. Dale, buenísimo. Aprovecho. Yo no sé, profe, si voy a llegar, pero bueno, los Yo veo. tampoco. ¿También tenés una entrevista de Igual te trabajo? to- No me jodas, porque si tenés una entrevista de trabajo tengo un Todo el problema. punto le tocaba a Lore. No, tengo un hijo que, viste, que primero una Ah, eso hora, está que bien. después la otra, que No, me después la preocupaba otra. que fuera una entrevista de trabajo, porque eso ya implicaba otras responsabilidades para mí. Bueno, nos vemos a las 3. Vamos todos a comer. Dale. Suerte, Dale. Eugenia. Nos vemos. Acá, hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Nos vemos, Euge. ama de casa. Adiós. Suerte.